Por eso hoy comparecemos Rafa Cociño, portavoz de Sanidad, y yo, para presentar una iniciativa que pretende mejorar eso, precisamente, la vida de la gente y probablemente de casi 2 millones de ciudadanos del Estado. Hace unos meses tuve la oportunidad de conocer a los representantes de la asociación Long COVID Aragón, unas mujeres maravillosas, extraordinarias, unas luchadoras que no dejan de luchar a pesar de llevar años sufriendo una enfermedad que es aparentemente invisible, que es el COVID persistente. Una enfermedad multisistémica que afecta mayoritariamente a mujeres y que muchas de ellas padecen porque fueron personal sanitario, porque fueron aquellas que estuvieron en la primera línea de fuego y en las oleadas de la pandemia. Desde 2020 están con esta situación y por eso yo con ellas me comprometí a trasladar al Congreso todas sus reivindicaciones e inquietudes. Y ahora, tras varios meses de trabajo colectivo compartido con el portavoz, como digo, de Sanidad del Grupo Plurinacional Sumar, con los colectivos de pacientes de diversas comunidades autónomas y con el propio Ministerio de Sanidad, presentamos una proposición no de ley elaborada entre todos que creemos que puede dar respuesta a las demandas de las personas afectadas por esta enfermedad invisible. Pero claro, muchas veces no se entiende, no se sabe muy bien qué es esto del COVID persistente. Pues si acudimos a la definición que realiza la Organización Mundial de la Salud, dicen que es la afección que ocurre en pacientes con antecedentes de infección probable o confirmada por SARS-CoV-2. Generalmente se desarrolla 3 meses después del inicio de los síntomas, persiste durante al menos 2 meses y no puede explicarse mediante los diagnósticos alternativos. Los síntomas más comunes son la fatiga, la dificultad para respirar, la disfunción cognitiva, pero también pueden ser y pueden darse otros síntomas que suelen repercutir en el funcionamiento cotidiano del enfermo. Dejaré a Rafa que explique más sobre todo esto. Pero, por tanto, lo que estamos hablando es de un trastorno multisistémico que tiene más de 200 síntomas, sobre todo asociados prácticamente a todos los sistemas orgánicos y a la vida cotidiana y a todos los ámbitos de la vida de la gente. A pesar de la dificultad de aportar datos sobre la incidencia y prevalencia del COVID persistente, porque estos casos no se recogen, sobre todo los casos que son leves, no pasan por atención sanitaria y esto no entra dentro de los registros, según la OMS hay entre un 10 y un 20% de infectados que desarrollarán COVID persistente. Si aplicamos las referencias de la OMS, estamos hablando que a nivel mundial hay entre 77 millones y 144 millones de enfermos de COVID persistente y en el Estado español hay entre 1,4 millones y 2,4 millones de enfermos y especialmente enfermas. Según los últimos estudios, el 31,75% de los casos de COVID persistente son severos, es decir, no pueden salir de casa y están en la cama. El 55,60% son moderados, es decir, que ven reducida la capacidad previa en un 50% o más y tienen problemas para hacer también tareas de la vida cotidiana. El 12,65% son leves, por tanto, podrían seguir trabajando en condiciones pésimas. A partir de estos datos podemos estimar que en España puede haber más de medio millón de enfermos graves o severos, que estos viven, como digo, confinados en su hogar y muchas veces no pueden salir de la cama, y más de 1 millón de personas que tienen problemas para seguir con su vida diaria y o profesional. En esta situación, las personas afectadas saben que la atención que reciben es diferente, dependiendo del profesional que les toque, que les atienda, y también de la comunidad autónoma en la que vivan. En algunas de estas comunidades todavía no se identifica el COVID persistente y por ello deben recorrer una travesía en el desierto de especialistas que atiendan a sus múltiples enfermedades de forma individualizada, a sus múltiples síntomas, sin tener una visión global de la enfermedad. Por eso, estas pacientes echan en falta protocolos específicos, una atención multidisciplinar, así como la necesaria formación e información. Además, constatan una situación de infradiagnóstico, es decir, que hay más casos de los que se han identificado, que sin prueba PCR no hay diagnóstico de COVID y que sin ese paso no hay registros de COVID persistente. Y esa falta de registro lo que impide es cuantificar de forma real cuántos de estos casos existen. Es decir, hay que adecuar también la atención que requiere el enfermo de COVID persistente a estas medidas específicas. En conclusión, sin una dimensión realista de la prevalencia no se podrán tomar medidas a la altura del proyecto y del problema. Esto es lo que denuncian los colectivos de personas afectadas por esta enfermedad. Denuncian maltrato e invisibilización que están sufriendo por parte de las instituciones y también de las sanitarias. Y para eso estamos aquí, para que cambie esto de una vez por todas. Por eso estamos hoy aquí, Rafa y yo. Porque a estas mujeres, algunos profesionales les dicen que están deprimidas, histéricas, desquiciadas, y les van mandando de un especialista a otro, como digo, en un calvario que no pueden soportar por su enfermedad, cuando no pueden subir ni siquiera escaleras en muchas ocasiones. Unas mujeres y sus familiares que fueron nuestro escudo contra la pandemia, a las que no podemos dar la espalda. Le dimos muchos aplausos durante la pandemia, pero démosles ahora herramientas también a los profesionales para acabar con este calvario de enfermos y enfermas. Hoy por la mañana he recibido un mensaje por Instagram
que quiero compartir con todos vosotros porque, sinceramente, a mí me ha llegado de Ana Lidia, que comentaba: gracias, Jorge. Hoy, desde la Asociación Long COVID Aragón, de la que formo parte, nos comunican que llevarás al Congreso nuestras peticiones de ayuda y visibilidad y tratamiento médico adecuado a nuestra situación. Dice: en mi caso ya va para 4 años. Estoy de baja desde hace un año. Y en unos días me obligan a volver al hospital donde trabajo y tengo pánico. Llevo unos meses deprimida de ver que no le veo luz al final de todo esto. Por eso, gracias. Gracias a todas vosotras, gracias a la Asociación Long COVID Aragón y a todas las asociaciones de las diferentes comunidades autónomas, porque hoy por ello comparecemos para presentar una iniciativa con medidas que puedan empezar a resolver este problema.